Wikitoki lo formamos 12 agentes diversos, 12 colectivos diversos, que en total somos como unas 25 personas. Es un espacio que alquilamos al Ayuntamiento de Bilbao, dentro del House of Factory, que está situado en la Plaza de la Cantera. O sea, es un proyecto autogestionado, pero es un espacio físico que se alquila al Ayuntamiento. Y también ahora mismo tiene unos recursos del Gobierno vasco dentro de fábricas de creación para funcionar durante los dos siguientes años. Yo señalaría como 3 cosas que diferencian a Wikitoki de un coworking, ¿no? Espacio compartido para trabajar. Y una es que es un laboratorio de prácticas colaborativas, digamos que tiene un propósito común. Otra es que tiene un modelo de gobernanza propio, que es el propio laboratorio, cómo está prototipando y diseñando ese modelo de gobernanza. Y otra que es como la participación o el compromiso de la gente que lo ocupa, ¿no? Atendiendo como al primero, de que es laboratorio de prácticas, digamos, Wikitoki viene a ser como un agente que quiere ser agente activo, agente comprometido, con la ciudad, con el contexto, digamos en este periodo que estamos de transición, de lo competitivo a lo colaborativo, de lo vertical a lo horizontal. Entonces digamos que tiene como cuatro líneas, que una serían los modelos horizontales de gobernanza, otra lo que tiene que ver con la aportación desde la cultura y el arte a generar unas subjetividades nuevas, narrativas, etcétera. Otra que tiene que ver con visibilizar lo reproductivo, o sea, más allá, ¿no? Como todos los principios o éticas que vienen de la economía feminista. Y un cuarto que tiene que ver con, dentro de la sociedad de conocimiento, economía de conocimiento en la que estamos, de cómo producir el libre y abierto, entendiendo como el conocimiento un procomún que se genera, no tiene una patente, sino que es una cosa que se crea por todos y todas. Segundo es, y creo que lo interesante también, como la relación con la propia institución, de cómo se está diseñando y prototipando ese modelo de gobernanza en abierto y en común, es decir, por las propias personas que lo habitan, y creo que una diferencia que podría ser es como que nos tenemos que estar inventando los protocolos, ¿no? Generalmente en la institución pasa lo contrario, que igual hay demasiados protocolos, o bueno, protocolos que tienen que ser como revisados o flexibilizados, y aquí digamos como que desde esa flexibilidad también nos pasa un poco la parte contraria, ¿no? De cómo generamos esos protocolos. Entonces, por citar una cosa así dentro de la estructura de gobernanza, es que se diferencia la parte productiva de la parte reproductiva, ¿no? Pues dando mucha importancia a lo que es la parte relacional, la colaboración, cosas que en un ambiente, digamos, no sé, ¿no? Un ambiente de trabajo o en un equipo parece que son cosas invisibles que no tienen como que tratarse, y aquí pues es una de las partes importantes, ¿no? Y luego la tercera cosa, que tiene que ver con el compromiso de las personas que lo habitan, también muy importante, es decir, aquí Wikitoki es un espacio de trabajo donde cada agente, bueno, en total somos como 25 agentes más o menos, gente que habitamos todos los días el espacio, o otra gente que habita la mitad del tiempo el espacio, o gente que simplemente está en la red y forma parte de la estructura de gobernanza, bien porque viene a la asamblea, participa en los grupos de trabajo, demás. Y es importante porque ese compromiso va más allá de pagar una cuota dentro del espacio, que también es un espacio autogestionado que se alquila a una administración pública. Y hay un compromiso que va a un banco común del tiempo, donde al mes tienes que participar dentro de las diferentes actividades, asambleas o comisiones que hay para ser partícipe. Y también yo diría que hay un compromiso como personal, incluso relacional, emocional con el propio proyecto, ¿no? Esto creo que es interesante, de cómo te vinculas a veces con un proyecto u otro. Pues creo que esto es como la diferencia de las personas que habitamos Wikitoki, o que decidimos habitar, ¿no? Un poco Wikitoki.